Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si llegas a Mateo, adelanta 2, 3 evangelios más y llegarás exactamente al Evangelio de Juan, que es el último de los 4 evangelios. Y vete conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Encontrarás una historia maravillosa que tal vez tú ya la has escuchado, tal vez tú ya la has oído, tal vez te la han contado, pero ahora vamos a tener la oportunidad de examinar juntos esta historia maravillosa de la palabra de Dios. Tú podrás ver en tu pantalla los versículos que vamos a ir leyendo, pero como siempre te lo pedimos, por favor abre tu Biblia para que puedas familiarizarte con los libros de la Biblia y sobre todo ve marcando tu Biblia para que Dios vaya hablando y te vaya mostrando palabras claves que van a ministrar tu corazón. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1, dice de la manera siguiente: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía en versículo 6, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Creo que la historia es tan clara y tan entendible que no necesitaríamos de un mensaje para poder entender lo que acabamos de leer. Porque encontramos a Jesús haciendo una de las cosas que mejor sabía hacer. ¿Y tú sabes cuál era? Perdonar los pecados de las personas. Si en algo Jesús era y es todavía experto, y no hay nadie que lo iguale, es en perdonar los pecados de las personas. Porque precisamente a eso vino Jesús. Y Él dijo: he venido a salvar, a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de la función a la cual Jesús vino a esta tierra. Pero a pesar de que la historia es muy fácil de interpretarla, o mejor dicho, de entenderla, me gustaría darte un pequeño contexto que te va a ayudar a entender mejor el relato. Y si puedes anotar lo que te voy a decir en tu Biblia o en tu libreta de apuntes, eso te va a ayudar mucho más para que puedas comprender en el futuro este relato. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Y escúchame esto, porque el relato no lo dice excepto al principio del capítulo 3, en donde comienza a desarrollarse la historia. Estamos en el capítulo 8, pero la historia comenzó desde el capítulo 7. Jesús está en Jerusalén con sus discípulos y acaba de finalizar una de las fiestas más importantes de los judíos, llamada la fiesta de los tabernáculos. Cuando tú tengas tiempo y comiences a leer desde el capítulo 7, encontrarás que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, que era una de las más importantes para los judíos. Y en este día Jesús se puso al frente de una multitud de personas y les hizo un llamado para que se arrepintieran.
Y luego Juan dice que Jesús se fue al monte de los olivos y al siguiente día, dice Juan, Jesús regresó nuevamente a la ciudad de Jerusalén, y es cuando entramos a la lectura del capítulo 8, versículo 1. Quiero ponerte en contexto lo siguiente. En la fiesta de los tabernáculos venían personas de todas partes del mundo. En la fiesta de los tabernáculos venían judíos de otras regiones. Por lo tanto, en la ciudad de Jerusalén había una cantidad enorme de personas cuando se dio este relato. Por lo tanto, escúchame, era el escenario perfecto para que se diera una aventura de carácter sexual entre una mujer que probablemente era local o visitante y un hombre que probablemente era local o tal vez visitante. Imagínate una ciudad llena de personas, una ciudad que recibe a muchas personas de otras ciudades. En este contexto, dos personas adultas se encuentran, no son casados, ni siquiera se conocen probablemente, y sucede lo que cualquier persona pudiese suponer que podría darse en este escenario. Tienen contacto sexual las dos personas. Estoy seguro que en más de alguna ocasión tú has escuchado este tipo de casos en donde hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, han caído en el pecado del adulterio en sus matrimonios. De hecho, no sé si lo sepas, pero una de las causas principales para los divorcios en los Estados Unidos y en muchos países es la infidelidad sexual. Porque la infidelidad sexual hace que un matrimonio pierda la confianza entre sí y hace que en un matrimonio se generen heridas profundas, las cuales, aunque no son imposibles de sanar, sí quiero que sepas, son difíciles de sanar. Por lo tanto, deseo recalcar el hecho de que en este contexto, en esta situación, está todo el escenario para que estas dos personas hayan cometido el pecado sexual que cometieron y se los hayan presentado a Jesús. Lo impresionante es que Jesús no se sorprende. Jesús no queda sorprendido con la boca abierta como tal vez tú y yo estaríamos, ¿no? Cuéntame más, manita, ¿cómo fue? Quiero detalles. Jesús no tomó esa actitud como acabamos de leer, sino que Jesús tomó una actitud de amor, de comprensión, una actitud de perdón. Y en eso nos vamos a enfocar en nuestro mensaje de hoy. Hay 4 condenaciones que esta mujer experimentó de acuerdo al relato. Y yo quiero que tú y yo repasemos cada una de ellas y vayamos sacando una aplicación de estas 4 condenaciones que la mujer experimentó. Observa lo primero, versículo 3 y versículo 4 de nuestro pasaje, lo verás en pantalla. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dice el pasaje, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahí tú tienes la primera condenación, y es la condenación pública que la mujer experimentó. La condenación pública que la mujer experimentó. Cuando la encontraron en el acto mismo sexual, dice el pasaje que trajeron a la mujer y la pusieron en medio. ¿En medio de quién? En medio de las personas. En medio de Jesús y las personas. Evidentemente la mujer experimentó una condenación pública de parte de sus acusadores. Imagínate por un momento el escenario que acabamos de leer. Un grupo de hombres llevaron, como decimos para que me entiendas, llevaron en bola y a empujones a esta mujer e inclusive a la fuerza. La mujer no podía superarlos en número. La mujer no podía superarlos en fuerza. Así es que la mujer simplemente terminó cediendo al grupo que la estaba llevando a donde Jesús. Yo me quiero imaginar que la mujer probablemente llevaba su ropa desordenada. Yo quiero imaginarme que la mujer probablemente llevaba su pelo completamente despeinado, porque sin lugar a dudas, conociendo a los escribas y a los fariseos, que eran hipócritas de primera, iban jaloneándola del pelo, iban empujándola, quizás rasgando alguna parte de su vestido, pero el escenario fue difícil de acuerdo a lo que acabamos de leer. Es decir, la mujer está en una situación literalmente vergonzosa. Realmente tuvo que haber sido un escenario impactante, porque aquella mujer humanamente estaba sola, pero ella no sabía que Jesús estaba ahí con ella.
Ella no sabía que Jesús había visto, conocía por qué la estaban poniendo frente a ella. Jesús sabía completamente lo que había sucedido quizás hace minutos o hace algún tiempo atrás. Él lo sabía perfectamente. Y a pesar de eso, Jesús tuvo una actitud diferente a la de sus acusadores. El escenario tuvo que haber sido impactante. Quiero preguntarte, y por favor no levantes tu mano para que no vayas a delatarte tú mismo o tú misma. ¿Alguna vez has estado en la situación de los fariseos y de los escribas que acabamos de leer? ¿Alguna vez has estado en esa situación en donde tú te das cuenta de que alguna persona cometió una falta o cometió un error o tomó malas decisiones, y en lugar de orar por ellos o en lugar de pedirle a Dios por ellos, comienzas a acusarlos, comienzas a hablar de ellos o comienzas a señalarlos con otras personas, etcétera, etcétera? Si tú me dices, Pastor Eric, yo nunca he hecho tal cosa, nunca me ha cruzado por la mente, te soy muy sincero, no te creo. ¿Tú sabes por qué? Porque en el ser humano pareciera que ya traemos un chip, pareciera que ya estamos programados para que en lugar de extender la mano, lo primero que hagamos es juzgar a las personas y señalar a las personas. La gran mayoría de los aquí presentes o en los campus o a través de las redes, la gran mayoría de nosotros ha cometido la misma actitud que tuvieron los escribas y fariseos de este relato. Juzgamos, señalamos y pisoteamos a aquellas personas que han cometido un error, y cuando hay un antecedente aún más, porque decimos sabía que le iba a pasar o ya estaba esperando que le sucediera, y tú ya te imaginas las conversaciones que se pueden mantener. Pareciera que como seres humanos nos gusta condenar, nos gusta señalar y nos gusta gozarnos en las faltas de otras personas. Ahora quiero que me escuches con atención, porque quiero aclarar esto último que te dije. No estoy hablando de ser tolerantes al pecado. No me estoy refiriendo a ser permisivos al pecado. Me estoy refiriendo de que cuando una persona muestra arrepentimiento genuino, es ahí cuando tenemos que extenderle el amor y tenemos que extenderle la mano. Pero cuando una persona peca y peca y peca y peca y lo vuelve a hacer y no le importa hacerlo, quiero asegurarte que esa persona está jugando con la gracia de Dios, y pronto vendrá juicio divino sobre esa persona, quien quiera que sea. Aquí nos estamos refiriendo a una persona que cometió una falta. Esta mujer cometió una falta. No se nos dice que fuera una prostituta, se nos dice que era una mujer que fue encontrada en el acto mismo, sorprendida del adulterio. Pero ¿cuál va a ser la actitud de Jesús? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Número 1, esta mujer recibió una condenación pública por sus actos. Número 2, esta mujer recibió una condenación personal por lo que hizo. Escúchame por favor, porque aunque el relato bíblico de Juan no nos da la perspectiva personal de la mujer, tácitamente o implícitamente sí podemos deducir que aquella mujer estaba pasando por una situación difícil, tanto en su mente como en su corazón. ¿Y por qué lo dice, Pastor Eric? Escúchame, es muy probable que esta mujer fuera judía. Por lo tanto, esta mujer sabía de primera mano que si la capturaban o la encontraban haciendo eso junto con el hombre, también los dos iban a recibir so pena de muerte. Y tú sabes lo que a mí me llamó la atención a la hora de examinar y leer repetidamente el pasaje. Nunca la mujer se defendió de las acusaciones. Nunca la mujer dijo absolutamente nada. La mujer pudo haber dicho algo, como la samaritana de Juan capítulo 3. La mujer pudo haber hablado algo. La mujer pudo haber expresado algo, pero no lo hizo. La mujer se quedó callada durante todo el tiempo que la estaban acusando. Ella perfectamente pudo haber dicho: Jesús, permíteme, ellos ya hablaron, ahora voy a hablar yo. Jesús, quiero que sepas que esto es falso, yo no estaba haciendo eso, o es otro escenario. Pero la mujer no dijo absolutamente nada. La mujer optó por callarse y por escuchar las acusaciones que los fariseos y los escribas tenían sobre aquella mujer, lo cual, si tú fueras abogado, le llamarías aceptación pasiva de los hechos. Una aceptación pasiva de las acusaciones. La condena personal que esta mujer seguramente experimentó es un requisito indispensable para que todo pecador pueda recibir el perdón de Dios. Porque escúchame esto, por favor. Si tú no tienes culpa en tu corazón por lo que has hecho, entonces significa que no hay remordimiento en tu corazón.
Te lo digo una vez más. Para que tú experimentes el perdón de Dios en tu vida, debes de experimentar la culpa por haber hecho algo incorrecto y el sentimiento de haber ofendido a Dios, o por lo menos de haber hecho algo que desagrada al Padre. Ese es uno de los primeros requisitos, aparte de creer y otros más, para que la persona pueda recibir el perdón genuino de parte de Dios. En este caso, la mujer estaba sintiendo una culpa implícita por las condiciones en las que la habían encontrado. Para que tengas un ejemplo, un adúltero, un fornicario o cualquier hombre o mujer que cometa una falta o un pecado necesita saber que ha ofendido a Dios para que le pueda pedir perdón a Dios. Tu servidor, en algunas ocasiones, cuando he compartido la fe o he compartido el evangelio con otras personas, y recuerdo cuando salíamos a evangelizar y salíamos a tocar puertas, las puertas de acá de la ciudad y a otros lugares, había personas que siempre respondían: yo no soy pecador, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Por lo tanto, si tú crees que eres buena persona, entonces ¿por qué le vas a pedir perdón a Dios? O si tú crees que eres una persona sin faltas, entonces ¿por qué tengo que pedirle perdón a Dios si yo no cometo faltas? Aunque tú no lo creas, hay hombres y mujeres que creen que no cometen faltas, que no cometen errores y que no cometen pecados. Mientras tú no tengas ese sentimiento de culpa en tu corazón, entonces no podrás pedirle perdón al Señor para que te perdone de tus pecados. Que dicho sea de paso, no hay ni una persona que no cometa pecados y no hay ninguna persona que no cometa faltas de acuerdo a la Biblia. Número 1, esta mujer recibió una condenación pública de sus acusadores. Número 2, esta mujer recibió una condenación personal de parte de su conciencia. Observa la número 3. Esta mujer recibió una condenación religiosa de parte de la ley judía. Observa el versículo 5, ahí lo encontrarás. Y en la ley nos mandó Moisés, dicen los acusadores, a apedrear a tales mujeres. Y luego le preguntan a Jesús: pero tú, que dices ser el Hijo de Dios, pero tú, que dices saberlo todo, y tú, que dices perdonar pecados, ¿qué nos dices al respecto? Aquí es una situación bien interesante la que le presentan a Jesús. Si a ti te gusta el ajedrez, esta podría ser una partida conocida como jaque, en donde ponen a Jesús entredicho. Te lo explico, por favor, préstame atención. Número 1, si Jesús le dice a los acusadores: tienen razón, hay que apedrearla, Jesús estaría cometiendo una falta ante la ley romana, la cual dictaba que los únicos que podían condenar a una persona eran los romanos. Por eso recordarás que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, lo hicieron porque el único que podía dictar sentencia de muerte sobre Jesús era una autoridad romana. Los judíos no podían hacerlo. Por lo tanto, si Jesús decía: apedréenla en este momento, inmediatamente iban a correr donde los romanos e iban a acusar a Jesús. Por otra parte, si Jesús decía: no la apedreen, entonces Jesús no era quien dijo que era, porque el Mesías no iba a decir o hacer nada que estuviera en contra de la ley de Moisés que ellos veneraban. Por lo tanto, aparentemente han puesto a Jesús en jaque mate. Pero me encanta, porque la ignorancia del ser humano no tiene límite, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La ignorancia del ser humano no tiene límite, porque qué ignorantes fueron ellos al creer que podían atrapar a Jesús. Y tal vez tú puedes decir: pastor, realmente fueron ignorantes. Ahora en día hay muchos también. Muchas personas que pueden engañar a Jesús según ellos. Muchas personas que creen que son más listos que el Señor, que son más inteligentes que Dios, que pueden pecar y que nadie se va a dar cuenta, porque ya sé los horarios, porque ya sé las circunstancias, porque ya conozco las rutas, porque ya conozco las personas y porque ya puedo borrar mensajes de WhatsApp. Te ríes porque ya salió el peine, ¿verdad? Hace unos días mi esposa me agarró y me dijo: quiero ver tu WhatsApp. Aquí está, mi amor, le dije yo. Así me dijo, y ahí está sentada para que crea. Quiero leer tu WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp, mi amor. Ábralo, vea lo que quiera. Hay muchas personas que creen que pueden engañar a Jesús cuando se equivocan, y son ellos los que se engañan a sí mismos, sin importar qué tan inteligentes sean.
sin importar qué tan sabios sean y sin importar qué tan listos puedan ser. Observa lo siguiente, no olvides este versículo, anótalo en tu Biblia, Gálatas capítulo 6 versículo 7, memorízalo por favor, para cuando vayas a donde no debes, para cuando hables con quien no debes, para cuando hagas lo que no debes, cuando estés solo, cuando viajes, cuando vayas a un hotel, cuando estés en otra ciudad, cuando estés en otro país, cuando estés con otro círculo de personas, cuando tengas amigos y amigas, acuérdate de Gálatas 6, 7, no os engañéis. Gloria al Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. 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 Todo lo que el hombre siembra a escondidas, en privado, cuando lo miran, cuando no lo miran, cuando lo conocen, cuando no lo conocen, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano también lo va a cegar, dice la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Fuerte, fuerte. Nadie puede burlarse de Dios. Hasta el día de ahora no ha habido una tan sola persona que se logre burlar de Dios. Lo pueden intentar, pero al final ellos van a ser los avergonzados. Ellos van a ser los que caen en vergüenza. ¿Cuál fue la actitud de Jesús entonces? Aquí tenemos el escenario de una mujer que recibió condenación pública, condenación personal, condenación religiosa. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Cuál va a ser la actitud de Jesús? ¿La va a condenar? ¿La va a rechazar? ¿O qué es lo que Jesús va a hacer con ella? Y esta es la última condenación, la condenación absuelta. Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Me encanta su corazón. Me encanta la manera en la que Él perdona, restaura y da segundas oportunidades a las personas. En este último punto es cuando está el mensaje, el corazón de este mensaje. Jesús no se unió a la secuela de los acusadores que la estaban acusando. Ni siquiera Jesús los miró a la cara, sino que se dedicó a escribir en tierra. ¿Qué escribió Jesús? ¿Qué sabemos nosotros? Pero al llegar al cielo te cuento y ahí te aviso. No sabemos qué fue lo que Jesús escribió en tierra. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo una actitud de indiferencia a lo que le estaban diciendo, porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Y Jesús se va a zafar de este jaque mate que le han puesto aparentemente a estos hombres, y lo va a hacer de una manera magistral. Observa lo que le dijo en el versículo 7. El de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no iba a tener tiempo en perderlo para hablar de los romanos, de los judíos, de la ley. No. Jesús iba a apelar a lo más íntimo que todo ser humano tiene, que se llama conciencia. Te comento algo brevemente. El día de ayer el Señor me permitió predicar en un servicio memorial acá en Rosarito, en un rancho allá en las montañas, de una hermana en Cristo que en una de nuestros grupos Oasis de Rosarito recibió al Señor antes de partir de COVID y se llevó la garantía de estar en el cielo por poner su fe en Cristo Jesús. Tuvimos un memorial maravilloso con la familia de ella y otras personas, y al final del mensaje un joven se acercó y me hizo una pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe y que realmente todo lo que usted ha dicho es verdad? ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta? Le dije: porque Dios ha puesto algo dentro de ti que se llama conciencia. Y esa es la garantía de que adentro de tu corazón tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. La conciencia. Y me impacta porque el Señor apeló a la conciencia de estas personas. Jesús tocó las fibras del corazón de estos hombres y les dijo: ustedes que creen puros, limpios, santos, díganme quién de ustedes está libre de pecado para que lance la primera piedra contra ella. Y observa lo que dice el versículo 9. Pero estos acusadores, al escuchar lo que Jesús les dijo, apegados o acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando por los que tenían más historial de conciencia negra, y estos eran los más viejos. ¿No es cierto que cuando tú vas envejeciendo te arrepientes de las cosas que hiciste de joven? Cuando tú estás joven, tú estás disfrutando la vida loca. Tú
Tú estás disfrutando todo lo que tú quieras. Cuando tú eres viejo, tú dices, ¿qué estaba pensando? Cuando tú eres viejo, tú dices, ¿y por qué me metí ahí? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice lo otro? ¿Y qué estaba pensando Dios? Cuando ya eres viejo. Y dice el pasaje que los más viejos, que tenían una larga lista, fueron los primeros que fueron poniendo su piedrecita ahí en la esquinita y se fueron bien calladitos para que nadie los viera. Al final, los jóvenes fueron los últimos que quedaron, dice Juan. Y fue impresionante porque solo quedaron 2 personas, como desde el principio había sido la situación: Jesús y la mujer. Esto me tocó el corazón, me impactó grandemente, porque Jesús está viendo cara a cara a una mujer pecadora, la cual Jesús todo el tiempo supo lo que había hecho, pero aún así no la juzgó. Versículo 10 y versículo 11, Jesús se incorpora y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están las personas que te estaban acusando? Y luego reitera, observa, Jesús reitera y le dice: ninguno te condenó, ¿verdad? Como queriendo decirle: oye mujer, lo que ha sucedido aquí es algo impresionante, porque estuviste a punto de morir. Quiero recordarte que acaba de suceder un milagro de misericordia y de favor hacia tu vida. Por eso Jesús le reitera y le dice: ninguno te condenó, ¿verdad? Y la mujer le responde, que es la única cosa que la mujer hizo en toda la conversación, versículo 11: ninguno, Señor, me condenó. Y Jesús le dice 2 cosas, no una, 2 cosas. La primera: yo tampoco te voy a condenar. La segunda: vete, pero no vuelvas a pecar. Cada vez que Jesús le decía eso a las personas, era un sinónimo de conversión de parte de las personas. De tal manera que Jesús no está aprobando lo que la mujer hizo. Jesús no está diciéndole: oye, ve a pecar las veces que quieras y cuanto tú quieras y prepárate. No. Jesús no está aprobando el estilo de vida de la mujer. Jesús no está aprobando las acciones de la mujer. Jesús le está diciendo: te perdono, no te condeno, pero te pido que no vuelvas a pecar y que cambies de estilo de vida. Ahí viene el arrepentimiento. Ahí viene el arrepentimiento de parte de la mujer. Ahí está la acción que la mujer debía de hacer: arrepentirse de sus pecados, cambiar de estilo de vida, enfocarse en lo que era correcto, en lo que era divino y buscar al Señor de todo corazón. Y yo te pregunto a ti a manera de cierre: durante esta pandemia, ¿a dónde fuiste? Durante esta pandemia, ¿qué hiciste? Durante esta pandemia, ¿volviste a tus viejos hábitos? ¿Volviste a tus viejas costumbres? ¿Volviste a tus viejas situaciones? ¿A tus viejas adicciones? Tú que decías que no ibas a volver a tomar una botella, ¿volviste nuevamente a hacerlo? Tú que decías que ibas a cambiar amistades, ¿volviste a llamarle una vez más? ¿Frecuentaste personas que no debías? ¿Hiciste cosas que no debías? Y yo te aseguro, escúchame por favor, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si tú verdaderamente eres una hija de Dios y tú cometiste tal cosa, debiste de sentir en tu corazón algo que te decía: esto está mal, no lo hagas, salte de aquí, no hagas esta llamada, no veas a esta persona. Pero escúchame por favor, porque si tú no sentiste esa reprensión del Espíritu Santo en tu corazón, yo personalmente te lo digo de frente, dudaría que eres un hijo o una hija de Dios. Porque la Biblia enseña que aquellos que somos hijos de Dios somos celados por el Espíritu Santo. Y el Señor nos cela. Es decir, el Señor dice: no quiero que te juntes con esas personas, no quiero que hables de esa manera, no quiero que te comportes de esa manera, no quiero que frecuentes a tus viejas amistades si no es para hablarles de mí. Si tú te has acostumbrado a pecar y a no sentir la represión del Señor, significa que tú tienes un corazón endurecido y necesitas quebrarlo en el nombre de Jesús. ¿En qué caso estás? ¿En qué situación estás? ¿En qué escenario estás? No me lo digas a mí, porque te lo está preguntando el Señor. Respóndele al Señor y dile: Señor, no debí de haber hecho eso en esta pandemia.
No debí de haber ido a ese lugar, no debí de haber roto mi compromiso contigo, no debí de haber dejado de servir, no debí de haber cerrado mi grupo hogar, Oasis, no debí de haber dejado de ir a la iglesia, no debí de haber dejado de leer mi Biblia, no debí de haber dejado de orar, no debí de haber dejado de levantarme temprano para tener un tiempo contigo, no debí de haberlo hecho, Señor. Pero si el Señor perdonó a una mujer de esta naturaleza que cometió una falta grave, ¿por qué no te va a perdonar a ti si se lo pides de todo corazón? El mismo que perdonó a esa mujer es el mismo que puede perdonarte el día de ahora.